Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es martes de entrevista. Y bueno, yo creo que el tema de los derechos de las audiencias se ha vuelto uno de los temas más controvertidos en los últimos días, en las últimas semanas. El gobierno de la presidenta Sheinbaum, bueno, pues dice que se trata de un mecanismo que protegerá que las audiencias no escuchemos información u opiniones alejadas de la verdad, cualquier cosa que eso sea. Y este tema se ha vuelto extraordinariamente controvertido y por eso justamente Jaime Guerrero y yo, porque en juego está la censura, la libertad de expresión, le pedimos al doctor Edmundo Jacobo Molina que estuviera hoy con nosotros. Él es exsecretario general del Instituto Nacional Electoral, cuando existía el Instituto Nacional Electoral, y además filósofo, académico, en fin, militante también del partido Somos México. Y nos da mucho gusto, Edmundo, que estés con Jaime y conmigo el día de hoy. De veras, muchas gracias. Oh, al contrario, Tere, muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Siempre un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias y le doy la palabra a mi compañero Jaime Guerrero. Fíjate que hoy en la mañana, precisamente hoy martes, la presidenta regresó al tema del derecho de las audiencias. Y este asunto del derecho de las audiencias que hoy planteó es distinto al planteamiento que había hecho originalmente. No sé si todo el mundo alcanzó a ver las sutilezas, pero yo creo que vale la pena. Había dicho claramente, en la primera vez que había hablado, pero voy a tratar de ser muy rápido, había dicho claramente que cada medio debía hacer su código de ética, debía definir a alguien que fuera como, vamos a llamarlo, una especie de ombudsman del espectador, y en tercero, cuáles eran los mecanismos. Y que el mecanismo era muy simple. Si alguien se inconformaba con una noticia, podía, porque fuera mentira, porque fuera lo atacara a él en lo personal, o por alguna razón que él considerara, podía dirigirse al medio, al ombudsman, y decirle, oye, quiero que el medio rectifique esta información. Y si el medio no la rectificaba, entonces el usuario tenía el derecho de avisarle a la Comisión de Radiotelecomunicaciones, esta que funciona de una manera que ya ha dicho Irene Levy, que no tiene esas funciones constitucionales, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues esto está mal, no me hacen caso, y entonces podría haber sanciones. Hoy nos cambió el escenario. Hoy dice que la única forma de tener sanciones es, uno, si los medios no publican su código de ética. Dos, si no nombran a un ombudsman, a un representante de las audiencias. Y tercero, si no publican cuál es el mecanismo que deben seguir. Que es el único caso en que puede haber penalidades y sanciones. No por contenidos. Ahora, perdóname, pero pues no le creo. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, es que ya sembraron la duda, Jaime. A ver, primero que nada, el tema no es nuevo, es un tema viejo, y incluso quedó en la Constitución el derecho de las audiencias desde el 2013, en el texto constitucional, desde ahí viene. Aunque la discusión viene desde mucho tiempo atrás, antes de la transición democrática incluso, en donde el priismo ejercía desde la Secretaría de Gobernación y a través de las subsecretarías digamos, un cierto control no normativo, en el sentido de que no hubiera una ley expresa, pero sí político sobre los medios para imponer la nota. Y ustedes recordarán, yo lo recuerdo, cómo cuando uno revisaba los diferentes periódicos, por ejemplo, los diferentes diarios, pues las 8 columnas eran prácticamente iguales y predominaba incluso hasta la foto
de que iba en la primera página de los diarios nacionales. Luego ya después, en los interiores, los medios empezaban a sacar sus notas en lo particular, tenían algunas plumas específicas que eran más o menos críticos al sistema, pero la entrada era sin duda esta que recordaremos. Pero esto no solamente estaba en los medios impresos, estaba también en la radio y estaba también en la televisión, en donde de alguna manera desde la Secretaría de Gobernación y a través de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se dictaban cuáles iban a ser las notas y cuál era el tono de las notas incluso, por lo menos las más importantes. Y esto llevaba incluso en ocasiones a la autocensura del medio, es decir, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Recordemos que radio y televisión se considera como el espacio radioeléctrico donde se transmiten las señales de radio y televisión, pues es un bien nacional. Es como si estuviéramos hablando del subsuelo, pero nomás estamos hablando de la estratosfera, en donde entonces es un bien de la nación, y entonces el que posee una señal de radio y televisión es un concesionario, es decir, el Estado le concesiona un determinado ancho de banda a partir del cual transmite eso. Y esta concesión se va renovando. Entonces, el gobierno tenía en la concesión de la asignación de una concesión o la renovación de la misma, el poder administrativo que se convertía en poder político para entonces tener cierta presión sobre los medios. Esto nos marcó durante décadas en México, hasta que fue fuertemente criticado, sobre todo en la transición democrática, que esto lo que estaba era en contra la libertad de expresión. Y esto llevó a que finalmente en el 2013 hubiera esta reforma constitucional en la cual lo que se estaba privilegiando era el derecho de las audiencias a estar bien informadas. También en materia político-electoral hubo algo de esto. Había incluso prohibiciones contra difamación y calumnia, que finalmente esto de calumnia quedó fuera de lo de difamación, sigue prevaleciendo, con muchas restricciones y mucha arbitrariedad en la interpretación de cuándo es o cuándo no es, pero de lo que se trata es que si alguien está difamando a una persona y esta persona lo reclama, y puede haber la posibilidad de defensa o de réplica incluso en los medios. Ahora bien, voy directamente, perdón por haber hecho este contexto que podría ampliar mucho, pero creo que es importante tenerlo claro, y sobre todo para los jóvenes que no saben de aquello, ¿no? Que ya muchos de los jóvenes nacieron viendo en los noticieros de radio, televisión, en los periódicos, pues ya una diversidad de opiniones críticas al propio gobierno desde las primeras planas. Ese mundo que hoy vemos de cierta pluralidad, pues hace 40 años atrás no existía, para no irme más lejos. Y entonces sí había un dictado desde el gobierno de qué hacer, y tenían las herramientas políticas, administrativas, y algo muy importante que se me olvidó, tenían el dinero en la mano, porque desde a quién le otorgas publicidad del gobierno o a quién no, con eso le das vida o no a un determinado medio de comunicación, ¿no? Entonces, venimos de allá y López Obrador cambia en los hechos muchas cosas a partir de que llega a la presidencia en el 18, porque con el hecho de la austeridad republicana, uno de los renglones que recorta es justamente la publicidad a los medios, de una manera, pero yo diría de una manera bastante selectiva, porque hay medios a los cuales no se les otorga ni un centavo de recursos públicos para la promoción de las actividades del gobierno, ya sea de información cívica o bien de publicidad propiamente del gobierno, y hay otros medios que han sido privilegiados selectivamente por el gobierno porque son más, digamos, más cercanos a difundir lo que el gobierno quiere difundir.
¿no? El caso clarísimo, para decirlo y no dejarlo en abstracto, es el periódico La Jornada, que en la época de la que estamos hablando, justamente era uno de los medios de oposición, y obviamente el gobierno luego utilizaba el no darle recursos para tratar de constreñir la opinión de ese medio. Con López Obrador, al contrario, se vuelve un vocero muy importante del propio gobierno, para mencionar nomás un caso, y podríamos ver otros que tienen que ver con los medios estatales, por ejemplo, de radio y difusión, en donde también lamentablemente, después de muchas décadas en que se buscó que los medios públicos de comunicación en radio y televisión fueran realmente caminando en la dirección del paradigma de los medios, que es la BBC de Londres, hacia un bien público, que fuera plural, cultural, etcétera, pues también se perdió en el sexenio de López Obrador y se sesgó y se ha utilizado como un mecanismo de publicidad. De ahí venimos. Y insisto, es importante porque los jóvenes ya no vivieron eso y tuvieron la posibilidad de optar por escoger aquel medio de comunicación que les pareciera más adecuado a su propio punto de vista y no otros. Ahora, en 2013 nace esta reforma constitucional, derecho a las audiencias, que es muy interesante porque no es una novedad en México, no es una novedad en otros países democráticos, en donde las audiencias podemos también exigirle a los medios cierta calidad en las notas y verificación de que lo que están diciendo pueda tener un sustento determinado. Esto se ha vuelto mucho más complejo con la aparición de las redes sociales, que pocos años atrás pues no existían, y ahora incluso le han robado audiencia, para decirlo de alguna manera, o la audiencia para no utilizar el robar, la audiencia se ha movido a redes sociales y ha dejado en muchos casos las tradicionales medios electrónicos de radio y televisión, o los mismos diarios impresos, que han perdido muchos lectores o han perdido mucha audiencia frente a otros medios de comunicación. Voy directamente a la pregunta que hace Jaime. Dice, hoy la presidenta matiza el asunto en virtud de la avalancha de críticas alrededor del tema de la iniciativa, que dejaba abierto el asunto y podría dar lugar a que entonces desde el gobierno, al no existir un órgano autónomo como era el INAI, que pudiera verificar datos personales, o otras instituciones como el IFT para medios de comunicación, etcétera, que no fueran juez y parte, parecería volver a colocar al gobierno desde una intromisión administrativa de verificación de los requisitos, tienes o no tienes un código de ética, tienes o no un ombudsman para que sirva de puente entre la audiencia y tu auditorio y tu productor de noticias, para hacer esta verificación y cuidar el derecho de las audiencias. Pudiera darse lugar que a raíz de abrir una ventana administrativa, lo que estuviera en el fondo era abrir una censura política a los medios, o bien una autocensura. El dueño del medio no quería arriesgarse y entonces matiza sus preguntas al tener el riesgo de que su concesión fuera revocada en un momento determinado. Y ahora matiza la presidenta de la República ante esta avalancha de cuestiones. Jaime, con mucha razón, dice, ¿le creemos o no le creemos? La verdad, permítanme decirles, yo no les creo. No porque sea simplemente todo lo que haga el gobierno está mal hecho y la 4T, no solamente eso, sino porque parecería, si uno revisa el conjunto de reformas constitucionales y legales que ha promovido la 4T desde el sexenio anterior, pero en particular lo que va de en donde han desaparecido órganos autónomos, que lo que buscaban era justamente, cuando el gobierno fuera sujeto de un litigio, que hubiera un órgano autónomo que pudiera
dirimir las diferencias entre el propio gobierno y los particulares. Y ahora, ¿ante quién acudimos? Entonces, vamos a acudir al gobierno que es juez y parte en el asunto. Desde ahí empieza eso. Y luego la reforma al Poder Judicial, que lo que hizo fue degradar la autonomía del Poder Judicial para ser una instancia de interpretación de la propia Constitución y las leyes, por encima, pero no por encima, independientemente del propio gobierno, para poder en un momento, en última instancia, resolver diferentes importantes. Entonces, ¿por qué llego a la conclusión de que tengo mis serias dudas de que esto pueda proceder? Porque no encuentro un aparato institucional, no encuentro una institucionalidad a partir de la cual la norma pueda ser respetada y nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, podamos acudir a instancias para podernos defender. Y parecería entonces que con muy buen propósito, lo que se está abriendo es una ventana para otra vez injerencia del gobierno. Yo creo que iniciativas así aisladas entre comillas, yo ahorita voy a eso y con eso pasaría algún comentario de parte de ustedes, lo que al no haber esta institucionalidad, repito, autónoma que pueda dirimir diferencias con el propio gobierno, incluso el propio concesionario de radio y televisión está indefenso frente al propio gobierno, y no tiene esta distancia o este otro elemento a partir del cual dirimir sus diferencias. Eso es lo que me hace dudar de que detrás de una muy buena intención de derecho de las audiencias, lo que esté realmente de contrabando es una eventual censura o autocensura, que para el efecto es exactamente lo mismo. Bueno, pero es que, fíjate, Edmundo, yo que pues tantos años, 40 años trabajando en medios de comunicación, pues yo te quiero decir que eso ya existe. Esto no es algo que esta ley va a inaugurar, digamos. Realmente existe mucho temor en todos los concesionarios, yo lo fui en algún momento de mi vida, en que por una razón o por otra, pues se retire esta concesión, que es un privilegio, pues del Estado. Entonces, creo que el dinero por debajo de la mesa que reciben todos los medios de comunicación, no estoy hablando de redes, ahí la cosa cambia, pero todos los medios de comunicación en este país reciben dinero, contrataciones, donde pagan impuestos, pero digo, ya estamos llegando a un momento en que no podemos seguir soslayando, que también hay mucho dinero debajo de la mesa. Dinero por, oye, apóyame, quiero que haya un comentario de esta persona, necesito que le hagas una entrevista a no sé quién. Fíjate que está muy desequilibrado este noticiario, sería bueno que pudiéramos insertar ahí un espacio de no sé qué. Este conductor me gusta, pero ¿no te parece mejor este otro? Eso está pasando hoy. Eso no es algo que se va a inaugurar con esto. Ahora, estamos totalmente indefensos, radiodifusores, a los que les conviene, los que quedan, unos poquitos, a los que les conviene que exista algún, digamos, contrapeso que pudiera evitar esto. Porque hay muchos otros, Edmundo, pues que no les conviene porque se han ido acomodando. Un poco lo que está pasando en Nicaragua, un poco lo que pasó en Venezuela. Los que de plano no se adaptaron, pues los exiliaron, les expropiaron los medios y tal. Pero hubo muchos otros que dijeron, pues no está tan mal porque yo estoy haciéndome pues de un prestigio a favor de este régimen, pues sí es autoritario, pero pues qué tanto es tantito, y además económicamente me está yendo muy bien, porque el sector empresarial también es cómplice de esto. ¿Cómo ves, Edmundo? ¿O soy muy pesimista?
No, mira, lamentablemente, Tere, creo que describes muy bien lo que ha venido pasando. Lo que ha venido pasando es incluso para darle la vuelta a algunas disposiciones legales. Vamos a poner un referente muy importante. La reforma constitucional del 2007 y la legal del 2008, que prohibió la compra y venta de espacios en radio y televisión para fines político-electorales. Y con el ánimo de buscar equidad en la contienda político-electoral, se prohibió eso y se le dio ese espacio, los tiempos del Estado, para la administración del INE y una distribución, digamos, equitativa entre los partidos políticos. ¿Qué pasó con eso? Lo que pasó fue que de contrabando, es lo que tú estás señalando, Tere, pues haces pasar por libertad de expresión una entrevista que está más a modo que otra entrevista para otro candidato o candidata que puede ser mucho más incisiva, agria y demás, y más a modo para unos y para otros. O disponer de más tiempo de entrevistas en un espacio que otros candidatos o candidatas o un partido político, en aras de la libertad de expresión, cuando sin que se sepa necesariamente o se haga transparente, hay recursos que financian esto, que es un poco lo que tú describes. Y darle la vuelta a un asunto de la reforma constitucional y legal. Estamos hablando de hace muy poco tiempo, 2007-2008, cuando todavía el predominio de la información pública era a través de radio y televisión, no de redes sociales como hoy está prevaleciendo. Y ha perdido mucha audiencia, como ya mencionaba previamente, ¿no? Entonces se están dando prácticas obscuras, por decirlo de alguna manera, alegales o francamente ilegales, en donde sí fluyen recursos públicos, y lo dices bien, y también privados, para incidir en las audiencias, sobreexponiendo o subexponiendo a un partido político, a una candidatura o a otra. Y entonces con esto rompes la equidad de la contienda, porque sigue siendo aquello que se quería corregir, que no fuera el dinero, ya sea privado o público, lo que diera una mayor exposición a una candidatura que a otra, lo que determinara el conocimiento público de una persona a través de medios. Pero además filtra lo que puedes decir, limita lo que estás en posibilidad de decir sin poner en riesgo tu negocio, tu patrimonio o tu prestigio. Exactamente, ¿no? Para el concesionario también es un problema. Por eso esta cuestión es tan delicada, porque tiene que ver con algo que es fundamental para la vida pública, para la democracia, para la política misma, que es el derecho de la ciudadanía a estar bien informada. Y obviamente ahora con todo el surgimiento de redes sociales, el tema de noticias falsas o lo que se conoce como fake news, pues es algo importante para poder saber que si lo que uno está recibiendo es realmente información verificable o no. El problema es cómo regulas esto. Mi diferencia, yo no desconozco el problema. El problema es cómo lo regulas. Si lo dejas en manos del gobierno, el gobierno es parte de, tanto porque emerge desde un partido político, en este caso de Morena, después puede ser de otro, o lo fue en su momento del PRI, o una responsabilidad de esta naturaleza la sacas de la esfera pública, de la esfera política, de la esfera de un gobierno interesado, porque es parte de, y lo colocas en otro lugar, desde una mayor independencia y autonomía para cuidar algo tan delicado como es el derecho a la información y el derecho de las audiencias tan informadas. Ustedes son más expertos en medios que yo qué les voy a decir, que poner a la entrada, esto es información, esto es opinión y esto es publicidad, se vuelve un masacote complejo de, no solamente complejo de incluso de administrar,
señalar con cuidado, ¿no? Y no es nuevo, o sea, hay medios ya que tienen personas expertas que cuidan la ética del medio y el respeto a las audiencias, sin necesidad de la intervención del gobierno en una tarea tan delicada como esta. Jaime. Sí, a ver, bueno, estos lineamientos que están a consulta, resulta interesante el matiz, sigo con el matiz, porque si los lineamientos van a hacer nada más esto, pues entonces podemos ahorrarnos la consulta, porque viene siendo absurdo. O sea, a ver, medios, si les vamos a poner sanciones si no publican su código de ética. Ah, pues aquí está, ya. O sea, absurdo. 2, si no nombran a un defensor de las audiencias, ok, ya, fulano. 3, si no definen un mecanismo para hacer las quejas, ya. O sea, si las quejas son ciertas o no, ¿a dónde van? Y eso es mira, yo pongo el ejemplo de una pistola cargada. Los lineamientos son una pistola cargada. Y nos está jurando el gobierno que no la va a usar, que nada más es disuasivo. Y yo, buenamente, porque soy una buena persona, estaría dispuesto a creer. Pero en un país en donde han matado tan solo en este año 7 periodistas, algunos por criticar a sus gobernadores, ¿sí? En un país como este, en donde gobernadores y gente de Morena ha demandado ante el Tribunal Electoral a periodistas. Tenemos periodistas en Campeche que publican con un supervisor al lado. Así es. Tenemos periodistas en Puebla que no pueden ejercer porque no se los permite. Tenemos desde Tamaulipas, por razones de género, demandas contra periodistas, Héctor de Mauleón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde mi buena intención de creer lo que dice la presidenta flaquea. Porque si en este país no mataban periodistas, no tuvieran demandas los periodistas, no se hubieran desaparecido de algunos medios, algunos periodistas, porque ya estaban demasiado viejos, ¿sí? Que fue más o menos lo que chanceaba Jorge Castañeda, pues te voy a decir, estaría yo dispuesto a creerlo, pero ¿cómo creer que no vas a usar esa pistola cargada si todas estas cosas pasan? Si todas estas cosas pasan, Edmundo. Entonces, partimos de la base de que, y tocaste un punto que es importante, pero entonces viene acá. Partimos de la base de que el usuario que consume noticias tiene criterio o no tiene criterio. Ese es el punto de entrada. ¿Cómo ves? No, tocas un punto clave. Bueno, primero, en la breve descripción que hice del contexto y los antecedentes, tuve una gravísima omisión, que es esto que señalas. ¿Y quién defiende al periodista? ¿Quién defiende al reportero? ¿Quién defiende al informador? Que el recuento de pérdidas de vidas humanas en el medio, tú te fuiste a lo que habla para los últimos datos, pero si recorremos unos pocos años atrás, bueno, realmente es lamentable, ¿no? Los organismos internacionales que hacen el recuento de esto nos colocan a México como uno de los países en donde el ejercicio del periodismo, de la información, es de los países en donde mayor decesos hay al respecto, donde menos cuidado hay de una tarea tan importante como esta. Entonces, ya le vas sumando muchas cosas al asunto para tener dudas. ¿Y quién cuida a los medios? Y la otra cuestión fundamental es lo que tiene que ver con el poco aprecio del criterio de la audiencia para poder discriminar sobre la información que recibe, cuestionarla y ponerle, en todo caso, al alcance a la audiencia medios para hacer la verificación de lo que está escuchando, y ya la audiencia tendrá que decidir
si le parece que a pesar de todo quiere seguir escuchando eso o no, porque tuvo dudas al respecto. Pero no piensas por ella. Yo creo que aquí está ese matiz que es bien importante. Sí, debe haber derecho de las audiencias, pero debe haber respeto a la audiencia para decidir con su propio criterio y con las herramientas disponibles. Perdón, parto de la base de que no distinguen entre publicidad y noticia o entre opinión y noticia. Exactamente. Perdón. Sí, no, tienes absolutamente toda la razón. Y sobre texto de eso, a esa audiencia que no distingue, que la consideras menor de edad, tú le vas a decir qué es una cosa y qué es la otra y qué es la otra. Y de ahí, ¿cómo pasamos a decirle, ahora transmites esto, ahora no transmites esto y aquello? Es lo que tú dices. ¿Para qué quieres una pistola cargada? Oh, porque entonces sí, como estás considerando a la audiencia menor de edad, incapaz de hacer esta distinción, tú lo vas a hacer por ella. Pero entonces, a ver, Edmundo, yo quiero aquí, sé que tienes una agenda muy apretada que nos diste de un tiempo limitado y te apreciamos mucho esto, pero no quiero desperdiciar la oportunidad de preguntarte. Yo me siento defraudada con la información que me da el gobierno y creo que muchos mexicanos también, porque a veces es información, la mayoría de las veces, pues que no es verdadera, que está inserta en una narrativa. Yo también quisiera que en las mañaneras, por ejemplo, se distinguiera entre información y opinión. Creo que necesito que me justifiquen muchos datos, porque hay datos que no coinciden pues, con otros datos que yo tengo también. Yo no puedo quejarme ante no sé quién, porque ya no quedan autoridades que no estén cooptadas. Pero yo lo primero que comentamos aquí en el programa, Jaime y yo y algunos invitados, es no podemos nosotros demandar también que se nos trate con respeto por parte de la información que genera el gobierno, porque entonces que ellos también publiquen su código de ética y que respeten cuando yo, como audiencia, estoy molesta por la cantidad de mentiras que me dicen. Yo quiero presentar, lo digo a título personal, yo, Tere Vale, yo quiero presentar pues una queja, denuncia, no sé cómo se llame eso, porque a mí me toman el pelo todo el día. Esa es pregunta 1. 2, ¿cómo va a distinguir la audiencia qué es opinión y qué es propaganda y qué es información cuando de pronto vamos a tener un control remoto desde Campeche o desde Tamaulipas o desde Oaxaca? Sí, me da igual. Y entonces en ese control remoto, porque venimos a hablar del turismo, de la Guelaguetza o de lo que sea. Y en ese control remoto se mueven grandes cantidades de dinero patrocinado por el gobierno del estado, por el gobierno federal, y la gente se lo come pensando que es una transmisión a control remoto, pero es pura propaganda política, pura opinión y cero verdades. Así se manejan las cosas, no es tan evidente, creo yo, para el público que no puede tener este tipo de lecturas. Hay noticieros en donde el 50% de la información que se lee como un teaser informativo, como las cabezas, pues son informaciones que les están mandando pues, de alguna instancia gubernamental. No creo que de gobernación, porque no le alcanza a la señora Rosa Isela para hacer eso, pero de alguna otra. En fin, ¿cómo ves, Edmundo? ¿Puedo presentar mi queja? Sí, claro. Yo creo que con los mismos argumentos y en virtud de que la mañanera es la información que el gobierno da y usa los aparatos de difusión del gobierno para una amplia audiencia, pues también podría aplicársele la misma regla. Pero ¿sabes qué decía Jaime? Jaime, ¿por qué no le comentas a Edmundo de que se origina en redes? A ver, coméntale eso a Edmundo, a ver qué opina de esto, ¿no?
Pero a ver, no entiendo bien a qué te refieres. Sí, porque la presidenta dijo que ella no podía ser sujeto de una petición de este tipo. Ah, sí, claro. Sí, sí, porque ella dice que transmite desde redes y que básicamente estos lineamientos para las audiencias son para radio y televisión. O sea, ella transmite por una plataforma de streaming, entonces pues no está sujeta. Y en todo caso nos sugiere pues que cambiemos de canal si no nos gusta lo que dice. ¿Ok? Ese es un consejo que le podemos dar a todos. Si en un medio no te gusta lo que dicen, pues cámbiale de canal, ¿no? Pero a ver, Edmundo, tú dijiste, ella usa medios públicos, porque ahí están, que no necesariamente es lo mismo que gubernamentales. Ahí está Canal 11, ahí está Canal 14, ahí está Canal, en fin, son medios públicos. ¿Cómo ves esto, Edmundo? No solamente eso, Tere. Acuérdate que ahora, desde López Obrador se abrieron espacios para no solamente informar desde el gobierno su punto de vista en relación a lo que hace y demás, sino también para descalificar otros medios con estas, como le decía López Obrador, las mentiras y ahora tiene otra denominación en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, no solamente es decir, yo informo y yo desde ahí, desde esa tribuna, critico y justifico lo que hago, sino también tengo otro canal en donde trato de confrontarme con opiniones o con información que viene de otro medio que considero que es incorrecta. Entonces, han hecho, como todo buen gobierno populista, de la narrativa polarizante, utilizando los recursos públicos, pues una manera de inhibir, por un lado, a las opiniones críticas y por otro lado, de desinformar, sin que en el medio haya ninguna posibilidad. Lo que tú, Tere y Jaime dicen ahora, si la presidenta argumenta que por la plataforma en donde ella difunde sus puntos de vista está exenta de esto, porque la persona puede cambiar de plataforma, pues lo mismo se puede hacer de cambiar de estación de radio o televisión, etcétera, etcétera. O sea, es exactamente lo mismo. Y más ahora en donde las redes sociales han alcanzado un impacto muy grande en las diferentes audiencias. Yo creo que no, volviendo a la pregunta inicial de Jaime, con todo este conjunto de cuestiones, no podemos verlas como separadas, sino articuladas con una política de comunicación desde el gobierno para imponernos una visión de las cosas, la coyuntura y demás. Pretender ahora encontrar una forma legal es simplemente, utilizando tu metáfora, Jaime, terminar de cargar la pistola que se ha venido cargando a lo largo de estos años. Para usarla, pues claro, para usarla cuando sea necesario usarla. Y lo único que falta es, como ya ustedes señalaban, Tere lo mencionó, en Venezuela o Nicaragua, empezar a cerrar concesiones de radio y televisión. Ya no solamente censurarlas o imponerles la autocensura con la amenaza de perder la concesión, sino de plano cancelar la misma y sacar del aire a diferentes concesionarios que considera el gobierno incómodos. Acuérdense que también ya hubo una tentación de la doctora Sheinbaum de una iniciativa para regular redes sociales. Por eso la desconfianza, porque no son iniciativas como esporádicas, aisladas, sino se van concatenando. Y nosotros tenemos que hacer este análisis para decir, a ver, no es algo aislado. Aquí hay una política de Estado para facilitar que su narrativa sea la que predomine e inhibir otras narrativas. Y como ciudadanía no tenemos frente a quién quejarnos, porque terminamos en el gobierno que es juez y parte. Yo creo que en el fondo ese es el problema. Oye, Edmundo, fíjate que ya se nos vino encima el tiempo, pero híjole, tengo como dos temas, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero no puedo dejar de preguntarte, ya sé que tienes que ir,
en tu calidad de experto que viviste al INE, que lo viviste de veras desde dentro, oye, las campañas adelantadas que ahora estamos viendo, a ver, pues que el INE se fue de vacaciones y no reglamentó las campañas adelantadas, perdón, pero creo que eso ya está en la ley, lo de las campañas adelantadas, es decir, hay una serie yo recuerdo la última vez que revisé todo el marco legal, que ha de haber sido hace como 2 o 3 años, pues yo me acuerdo que ya se puede emitir una serie de recomendaciones e incluso más, porque pues tienes a Andy López Beltrán tocando puertas en Tabasco, tienes a los morenistas agarrándose del chongo allá en Chihuahua, pero de veras fuerte, y tienes a morenistas contra verdes allá en San Luis, en fin, campañas adelantadas, perdón que lo diga, pero sin vergüenza. ¿Y dónde está el INE? O sea, ¿qué pasa con eso? Que dicen que lo que pasa es que no hay lineamientos. ¿Qué opinas de eso? Perdón que te saque del tema original. Y yo dije, ese es Mundo Jacobo, no puedo dejar de preguntarle. Claro. No, te agradezco mucho, Jaime, la provocación y caigo en ella. A ver, sí, es que ojalá y el INE saque lineamientos, pero desde la misma letra constitucional y legal, esto que estamos viendo es ilegal, está prohibido por la ley. Que a mí no me gusta en particular, porque creo que eso de apresar a la política y decirle en un momento qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo y a quién dirigirse, me parece que iba a dar lugar a la simulación. Yo siempre lo dije estando desde el propio IFE-INE cuando estas reformas se hicieron. Pero esas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Si no nos gusta, habrá que entrar a una discusión para cambiarlas. Pero bueno, ahorita estas son las reglas. Doble contra sencillo o triple contra sencillo. Quienes resulten defensores de la cuarta transformación y la soberanía nacional van a terminar en las boletas. Sin duda, esto que estamos viendo son actos anticipados de campaña. Así está definido en la ley. Y el INE no necesitaría los lineamientos, sino aplicar directamente desde la Constitución y la ley y parar eso, pararlo. ¿Por qué? Porque va en juego su propia autoridad. Como en cualquier deporte, cuando un árbitro en un partido de fútbol deja pasar una falta, va a dejar pasar la segunda, la tercera, la cuarta, y cuando pite la quinta, todo el mundo se va a quejar porque va a dudar de su neutralidad. Lo que está perdiendo el INE en esto es su autoridad como árbitro regulador. Ese es el grave problema. Y apenas estamos, es más, formalmente ni siquiera han iniciado los procesos electorales, empiezan en septiembre. Entonces, ni siquiera ha iniciado el partido y ya estás poniendo en jaque, o el propio árbitro se está poniendo en jaque y en duda su propia autoridad. Los lineamientos hubieran ayudado mucho. El consejero Arturo Castillo hizo una propuesta específica de lineamientos, se bajó en 2 ocasiones de sesiones del Consejo General el análisis, discusión y aprobación de esto, retomó el tema el consejero Montaño, no llevó ninguna propuesta al Consejo y ahora el INE está de vacaciones. Es decir, claro que esto es ilegal. No ya, legal. Ya vi que sigues picado de víbora con el INE porque estás muy enterado. Pues sí. Miren, les digo, yo quiero mucho esa institución, le dediqué 15 años de mi vida y me preocupa y me duele mucho verla en esta circunstancia. Veo que hay voces dentro del INE que han sacado la mano, han levantado la mano y decir, aquí estamos en falta, pero sin embargo hay una mayoría que ha silenciado esas opiniones. Edmundo, lo último, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo en Somos o qué como ciudadanos podemos hacer ante lo del INE y ante lo de la censura? 2 cosas, o sea, bueno, entre más de 2 cosas.
Obviamente, frente a lo del INE, dejar pasar esto como sin sacar la tarjeta roja y castigar lo que son actos anticipados de campaña, es hacer la denuncia, presentar quejas al respecto para que por lo menos el INE tenga suficiente inconformidad ciudadana, y como partido Somos México lo va a hacer, para hacer una denuncia y que el INE se vea obligado ante la avalancha de denuncias y quejas a hacer la investigación correspondiente. Eso no lo puede obviar el INE. Y afortunadamente tenemos muy buenos representantes ante la institución, Emilio Álvarez y Casa, Marco Antonio Baño, recientemente fue Roberto Hetzel Cardiel, gente que conoce muy bien esa dinámica y ya puso sobre la mesa del Consejo que esos son actos anticipados de campaña y vamos a formalizar quejas al respecto. Y sobre las audiencias, levantar la voz, Tere. Lo peor que puede pasar es que nos pase de noche esto, porque en algún momento, utilizando otra vez la figura de Jaime, conste que es de Jaime, no mía, esa pistola se va a disparar y entonces cuando vamos a reaccionar, pues perdón, ya va a ser un poco tarde porque ya va a tener consecuencias. Sino lo que se hizo en este periodo para que hoy la presidenta de la República haya matizado es que se elevó el tono de la exhibición pública. Entonces sí tiene todavía algún efecto la queja, la denuncia, la advertencia de los riesgos que se corren del derecho a la información, de la pluralidad, del derecho a la disonancia, a la diferencia, y yo creo que no podemos confiarnos, tenemos que dudar y que nos expliquen bien qué es lo que se quiere corregir, porque no está claro. Si es solamente una cosa administrativa, entonces ¿para qué? Déjalo como está. No necesitamos que me regules más. Sabemos que cuando hay sobreregulación en cualquier materia, lo que tú estás haciendo es abrir más salidas falsas al verdadero problema. La simplificación legal ayuda mucho a dar claridad de qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando hay sobreregulación, la posibilidad de darle la vuelta a las disposiciones normativas crece. Yo creo que es, Tere, denunciar, no callarnos y poner sobre la mesa nuestras dudas legítimas. Pues Edmundo Jacobo, de veras te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Jaime Guerrero, Tere Vale, muchísimas gracias al doctor Edmundo Jacobo. Y ahí te vamos a seguir dando lata. Ya te dijo Jaime que estás picado de víbora con el INE. Pero yo creo que todos los ciudadanos deberíamos estar picados de víbora con el INE. Así es. De verdad, es una de las tareas ciudadanas más importantes, defender al órgano electoral. Así que mil gracias, Edmundo, y la libertad de expresión, por supuesto. Muy bien. Gracias, Edmundo, gracias, Jaime. Nos vemos. Gracias a ustedes dos. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias Italia y gracias a ustedes que nos acompañon hoy, martes de entrevista. Bye. Muy bien. Gracias. Hasta luego.